Sócrates va al oráculo de Delfos y le pregunta, y le dice, ¿cuál es el conocimiento más elevado que el hombre pueda aspirar? El oráculo le responde a Sócrates, y yo digo que no solamente le dio la respuesta a Sócrates, sino contestó de paso a las preguntas de la Esfinge. La Esfinge en Tebas preguntaba, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, la respuesta de Sócrates no solamente responde al oráculo de Delfos, ¿cuál es el conocimiento más elevado?, sino de paso está respondiendo a la Esfinge, le está diciendo, conócete a ti mismo. Eso es nautus eicton. En el oráculo decía, te advierto quien quiera que fueres, o que tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no haya dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y el universo del que formas parte. Un acento está puesto ahí. Pero vamos a poner otro acento en la campanita. Entonces, yo puedo estar hablando y transmitiendo información. Voy a hacer el cuadrito. Ayer lo hicimos, hay personas nuevas. Entonces, esta es una línea. Vamos a llamarle la línea del tiempo. Para nosotros se mueve entre el nacimiento y la muerte, ¿sí? Esta es la línea del tiempo. Bien, la eternidad corta el tiempo. El punto donde la eternidad corta el tiempo es el ahora. O sea, este instante. Hacia arriba está lo que buscamos, ¿no? La paz, la dicha, el ser, hacia arriba. En alguna religión le podrán llamar el reino de los cielos, la otra orilla, el nirvana, lo que sea. Pero eso está hacia arriba. Y el punto de partida es este instante. Es decir, no hay otra posibilidad que tú aspires cualquier cosa si no es en el instante. Y justo es lo que no hacemos, porque esperamos acumular conocimiento a lo largo del tiempo. A esta línea también, dijimos ayer, se le llama la línea del conocimiento. Y a esta se le llama la línea del ser. ¿Ok? Entonces, si yo digo que quiero la paz, caigo en una trampa, porque digo, quiero la paz, ¿y cuándo? Esperaré a asistir a 10 cursos, leer 20 libros, escuchar 30 videos y puede que venga, así no es en este instante. Y en ese momento se cae toda esa ilusión y me doy cuenta que si en este instante yo no estoy presente, todo es mentira. Estoy atrapado en el tiempo, avanzando hacia él. Al final solo envejezco y muero. El movimiento es hacia arriba. Pero yo no puedo partir de mañana, no puedo partir de ayer, tiene que ser de este instante. Es por eso la importancia de hacer algo que me permita dirigir mi atención ahora y aquí. La respiración es uno de los medios, pero también es el cuerpo, es otra alma, también el cuerpo interno o la energía, ¿cierto? Entonces, en todas las reuniones que hago yo suelo hacer sonar una campanita para que cuando la escuche regrese por lo menos 1, 2 o 3 segundos a este momento. Cualquier otra cosa es ilusión. El desarrollo del ser humano se da obviamente en 2 líneas, conocimiento y ser, pero privilegiamos el conocimiento y descuidamos el ser. Bueno, algunos ni siquiera buscan el conocimiento, ¿no?
Entonces, como resultado se da que sabemos muchas cosas, pero nuestra vida es un desastre. O por lo menos no es como quisiéramos. Así es que como ejercicio vamos a hacer que cada vez que suene la campanita, nos detenemos, yo me detengo, paro el hablar y me centro en sentir mi aliento entrar y salir. ¿Estamos? Bien. ¿Quién toca la campanita? A ver, aquí está Florcita. Cuando quieras toca, me interrumpes. Más importante que lo que hago es el silencio que hagamos. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora sí seguimos. Ya hemos visto que el oráculo decía esto. Nos vamos a los Upanishads, nos vamos a la India. Atmanam Vidhi, conócete a ti mismo, de nuevo. ¿Sí? Los Kavi, los que yo llamo poetas verdaderos, los Kavi, los grandes creadores de las épocas de los Upanishads, no solo descubrieron esa verdad súper trascendental del conocimiento de sí mismo, ¿no? Ellos decían de alguna manera así: todo es Brahman y tú eres eso, Tatuan Ansi, es decir, todo es Dios y tú eres eso. Entonces, el conocimiento de sí mismo era descubrir eso. Ellos dijeron, conocerse es autodescubrirse. ¿Qué es el autodescubrimiento? El autodescubrimiento es la realización de Dios en mí, en uno, en cada uno de nosotros. Esa era la visión de los Kali, no de los visionarios de los Upanishads. Por supuesto, Siddhartha Gautama, el amado Buda, ¿qué decía? Él también se centra en observar con atención y ecuanimidad total la conciencia humana a través de la propia conciencia. Eso es un poco a juego de palabras. De alguna manera es darse cuenta, o darse cuenta que te estás dando cuenta. Bueno, algo por ahí. Es decir, él se observó a sí mismo hasta llegar a conocerse. Entonces, por todo lado vemos eso, conocimiento de sí mismo. 3 respiraciones conscientes. Da ganas de seguir. ¿Cómo están? A ver, los veo algunos medio serios, medio tensos. ¿Algún problema tienen en su vida? Digo, alguna dificultad. ¿Por qué? No hablo en serio. El problema que tengamos, si tú te ubicas en el ahora, desaparecen los problemas. Porque el sufrimiento está conectado al tiempo. Y si se te hace difícil, corta la respiración, porque mente, ego, tiempo, respiración son del mismo plano. Ahora me refiero en este instante, ¿no? ¿Por qué yo tendría que estar preocupado? Pues si mañana operan a una tía, eso es mañana. Que salga bien, créeme, me preocupo, pero... Bueno, Dios. No se le puede. Vamos. Cada persona tiene que conocerse a sí mismo. Y todo el conocimiento de sí mismo es descubrir nuestra naturaleza real. Conocernos como la conciencia infinita, eterna e inmortal que somos. Esto es palabra. Pero algo hay que decir, ¿no? Pero ahorita son palabras. Entonces, si en este instante yo no trato de estar presente, me quedo en la palabra. Así que volvamos a estar presentes, aunque no suene la campana, la hago sonar yo, ya.
No, no te preocupes, estoy bromeando. Ah, si quieres, dale, dale, ya. Yo suelo cerrar los ojos porque desde niño siempre hacía eso. Pues si quieres con los ojos abiertos, no necesitas cerrar los ojos, ¿no? Indirectamente uno está produciendo ondas alfa. Bueno, en esencia la finalidad del hombre en la tierra es ser uno mismo. Esto implica conocernos a nosotros mismos. Ahí le veo más sensato, o sea, ser yo mismo. La pregunta es, ¿somos nosotros? Parece fácil, claro, yo soy yo. Fácil, pero resulta que todo lo adquirido es mente, es personalidad, no soy yo. Entonces no es tan simple decir, ¿no? Claro, ser nosotros mismos. ¿Qué es ser nosotros mismos? Pero vamos dándole. Vamos a aprender un poquito para que circule el aire, por favor. Métele una peladita. Ahí, eso. Gracias. Bien. Entonces, miren, la respuesta a la búsqueda de paz, felicidad, amor, dicha, bienestar, está contenida en Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, entonces, está por acá. Acá hablo del reino de los, no en el lenguaje religioso, al menos cristiano, el reino de los cielos. En el lenguaje, por ejemplo, del cuarto camino es los centros superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. La conciencia de sí, la conciencia objetiva a niveles altos, ¿no? Varía según la escuela del lenguaje. Pero en concreto, si yo quiero encontrar cosas, tengo que cambiar la dirección de la mirada y dirigirla hacia adentro. Ese en esencia termina siendo eso. Bien, la campanita es para entrar y tratar de respirar, ¿no? Algunos cierran los ojos y aprovechan para dormir. No, pues no hagan trampa. Es para estar presente. ¿Ok? Bien. Buscamos lo que siempre hemos sido, lo que somos y seremos. Algunos dicen la felicidad, la paz está dentro de ti, pero en realidad nosotros somos eso. Me gusta un concepto que se desliza en los Vedas, ¿no? Para definir lo que somos, es Satchitananda. Ser, conciencia, felicidad. Es decir, soy, existo, tomo conciencia de que soy y existo, y entonces la dicha suprema, ¿no? Sat Chit Ananda. Lo mismo, buscamos lo que siempre hemos sido, somos y seremos, amor, paz, felicidad, esto es lo que somos. Al nacer, el momento de la concepción encarna la esencia. Al nacer tenemos dos cosas, somos la esencia en un cuerpo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el momento de la concepción encarna la esencia, luego a los 9 meses nace el cuerpo, y la esencia y el cuerpo están ahí, es uno. No tenemos personalidad. La personalidad se adquiere con el tiempo. La personalidad o mente se adquiere por el medio, la familia, la sociedad, la escuela. Ahí vamos formando algo que se llama personalidad. Esos no somos. Nosotros somos la esencia. Vivimos en un cuerpo y en torno a nosotros creamos algo llamado personalidad o mente,
que nos es de extrema utilidad para poder vivir en el mundo, conectarnos, relacionarnos, estudiar, trabajar, en fin, es vital. Pero eso es la personalidad, pero eso no somos nosotros. Para Occidente nosotros somos la personalidad. Y ellos dicen, tú eres tu personalidad, y el centro del campo de lo que ellos llaman tu conciencia es la personalidad, absolutamente opuesto a lo que nosotros trabajamos o sentimos, ¿no? Bueno, el núcleo de la esencia, ¿no? El núcleo de la esencia es el yo real, es decir, la esencia y el centro de la esencia es el yo real. Obviamente este yo real tiene que potencializarse, pero en fin, ese es otro tema, luego lo vemos. También se llama Satchitananda, ya lo dije, ser, conciencia, felicidad. En fin, lo que llamamos la conciencia, lo que somos, está encerrado por el cuerpo y por la mente. O sea, nuestra esencia está cautiva. Lo rodea el cuerpo y la mente. Doble prisión, doble candado. Algunas personas, y ayer lo decíamos, cuando alguien le dijo a Osho, le dijo, yo no sé si Dios existe o no existe, y él le dice, no te preocupes si Dios existe o no, preocúpate si tú existes. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchas ideas, no soy yo. Sé cantar el himno, sé sumar, multiplicar, no soy yo. Te puedo repetir, no sé, cosas que he aprendido, ¿no? De resolver el teorema de Pitágoras o hablar de la teoría de la relatividad, eso no soy yo. Puedo hablarte de una serie de cosas, principios, valores, el decálogo del desarrollo de Mavila, eso no soy yo. Mi nombre no soy yo. Mi nacionalidad no soy yo. Mi estado civil no soy yo. Entonces, ¿quién soy? Entonces, si siempre vive desde la personalidad, no existe. En la realidad, porque existir implicaría ser, el ser que tú eres. Así que no hay que partir de un supuesto tan fácil. Pero en todo caso, la conciencia está encerrada en el cuerpo y la mente. La mente es el espíritu en movimiento. La mente, lo que llamamos la mente, es bulliciosa, parlanchina, se le llama la mente mono o mona, eso es la mente. Entonces, se supone que mi conciencia debe manifestarse ahora en mí, en este instante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifiesta mi conciencia en mí en este instante? Hay una sola vía, es el silencio. ¿Ok? El silencio. ¿Y cómo asumo ese silencio en este instante? Por ejemplo, por medio de la respiración, ¿no? Otra también es la ausencia de ego. Es de que yo hable sin hablar. Que no haya una intención. Que no haya un ego que quiere demostrar que es inteligente, que sabe. Esa es la clave en este instante, no tengo otra. Entonces, la ausencia de ego también es silencio. Es el verdadero silencio, es ausencia de ego. O sea, tengo varias posibilidades. Es solo en ese silencio donde la conciencia se puede expresar. Pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué haces? Ahora, ¿están aquí? Sí, algunos sí, otros no. Eso ya depende de ustedes, eso es su asunto, ese es su tema, ese no es mío. ¿No?
Seguimos. Ahora, la meditación hace posible ese silencio para que la conciencia se exprese. En esencia, todo se resume en algo muy simple, ¿no? Ser lo que somos o ser nosotros mismos. Entonces, conocerse a sí mismo es interesante porque abarca dos cosas. Conocer lo que soy, pero antes conocer lo que no soy. Porque lo que no soy obstruye lo que soy. Hay una metáfora, no hay tiempo de pasar el video, una de esas metáforas que he presentado al principio. Nosotros somos como un diamante de brillante esplendor, ¿no? Se supone que los brillos del diamante son esos atributos o cualidades de nuestro ser: dicha, paz, amor, compasión, ecuanimidad, alegría, armonía. Eso es nuestra naturaleza. Pero ese diamante que somos, y esos brillos no brillan porque está cubierto por papeles sucios, por cartones que son egos, pensamientos, condicionamientos, ¿sí? Entonces, yo quiero ser el diamante y brillar, pero no puedo. ¿Por qué? Hay un montón de papeles y cartones sucios. Algunos místicos dirían gruesas capas como de oso o de buey cubren la esencia. Por lo tanto, yo tengo que conocer qué papeles cubren el diamante y molestan el asunto. Por lo tanto, tengo que conocer lo que no soy, de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué es lo que bloquea en mí que el diamante eclosione, brille? La vanidad, la soberbia, el miedo, la agresividad. ¿Cuál es lo más fuerte? A nivel de pensamiento, ¿cuál es el pensamiento dominante, asfixiante, o sea, karmático? Porque el karma es acumulación de pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento dominante? ¿Cuál es la emoción negativa, persistente, dominante, repetitiva? ¿Cuál es el ego dominante? La vanidad, el orgullo, el miedo, la soberbia, la pereza. Si no conozco cómo está estructurado ese ego, está bien difícil que el diamante pueda brillar. Por lo tanto, me veo forzado conocer, claro, para conocer lo que no soy, para conocer lo que soy. Quiero decir, darle una miradita, pero no solamente es conocer, sino en ese conocer le damos un toque purificador. Porque cuando yo observo en mí la vanidad, observo la envidia, no solamente la conozco, sino la luz de la conciencia la transmuta o la cambia. Todo aquello expuesto a la luz se convierte en luz. Por lo tanto, no es un oficio ocioso el que yo mire los agregados psíquicos, como puedan ser agresividad, miedo, odio, celos, envidia o lo que fuera. No es algo ocioso, es vital. Porque conozco la estructura de lo que no soy y al mismo tiempo, por el acto sagrado de la observación, porque la observación es un acto sagrado, se cambia eso. Yo observo la ira de modo definitivo y la transformo en compasión. Bueno, porque la ira, la misma energía con la que funciona la ira, funciona la compasión. Observo la ira y desarrollo mi capacidad de hacer, porque la capacidad de hacer funciona con la misma energía de la ira. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo dirijo la atención consciente, por ejemplo, a través de la sagrada observación a un agregado psíquico, ponte la ira, eso se transforma. No solamente lo conozco, sino lo transformo. Observo el miedo y lo transformo en fe o en compasión. Observo la envidia y la transformo en creatividad, es decir, hay forma. El que no se trabaje o no se sepa es otro problema. En fin, ¿seguimos? Esa florcita, ¿cómo me agarra? Parejo que estoy ganando, vale. Seguimos. Conocer lo que no somos. ¿Cómo está su energía? ¿Cómo están? ¿Qué tanto hablan
hablemos de, qué sé yo, de cositas. Póngale ganas. Conocer lo que no somos, vamos por ahí. Conocer lo que no somos para descubrir el velo que nos impide ver el ser que somos. ¿Eso se entendió? A eso que cubre el ser, a esos papeles que cubren el diamante, a esos cartones sucios o gruesas capas, ¿no? Cueros como de oso, de buey, que cubren el diamante, a algunas religiones le llaman maya, ilusión, agregados psíquicos en el Tíbet, otros le llaman ignorancia, algunos inconsciencia o sueño. En nuestras tradiciones eso se llama pecado. Gruesas capas como de cuero, como de oso, de buey, cubren la esencia, diría Rogers Brick, un místico cristiano. Entonces, ¿queda claro? Yo soy el diamante de brillante esplendor. Mi brillo no emana porque es cubierto por la ilusión, maya, inconsciencia, ignorancia. Así que es pecado. Pecado significa no dar en el blanco. Por la palabra original del griego, pecado significa no dar en el blanco. Acá lo hemos transformado en una cosa terrible. Pecado mortal, pecado venial, pecado no se puede hacer todo. Pero es no dar en el blanco, nada más. Nada más. Vamos. Conocer lo que no somos. Ya lo expliqué. Conocer lo que no somos es fundamental para despejar los obstáculos que nos impiden conocernos verdaderamente. Conocer lo que no somos implica y significa conocer la personalidad o mente adquirida. Voy a hacer un pequeño alto acá. ¿Van a ganar el swing? No. A ver, díganme. Alguien que me haga una especie de resumen sintético. Digo, si están presentes, no lo tomen a mal, no estoy tomando examen. Obviamente no señalo a nadie. Digo, ¿captaron? La importancia de conocerse uno mismo ya hace que todas esas cosas del ego, de la mente, de los sufrimientos que no somos, entonces nos va a llevar a saber lo que realmente somos. Entonces la respiración que estamos haciendo nos pone justo en ese punto medio de la hora, ¿no? De aquí y de la hora. La conciencia de la respiración, no la respiración. ¿Ok? Porque muchos confunden y dicen, voy a hacer mi ejercicio de respiración. Error. Es lo más importante, la conciencia de la respiración, el darte cuenta, la atención consciente de la respiración. Obviamente, de paso pones atención a la respiración, claro, pero de lo que se trata es de no alterar la respiración. Porque algunos hacen el ejercicio de respiración así, ¿no? Entonces, pero eso no te hace consciente. ¿Por qué? Porque tu atención no está dirigida. ¿Comprendes? Entonces, lo es correcto lo que has dicho, solamente el detalle es la atención consciente de la respiración. Lo que no tengo claro, dijiste que el tomar conciencia, la ira tiene una energía, que al tener conciencia puede pasar a compasión. Se transforma en compasión. Es la misma energía, solo que cuando el ego la agarra, para jorobar. El ego, pero cuando tú quitas el ego te quedas con la energía. ¿Qué cosas son las emociones si no es energía? Entonces ahí estaba pensando, sería simplemente un cambio de polaridad. No es un cambio de polaridad. Porque de ira, compasión. Pero no es lo opuesto. Entonces, No, es una energía que cuando el ego la toma, le da un uso X. Cuando el ego se va, yo me quedo con la energía. ¿No? Como es un acto consciente, no puede regir la ley del péndulo. En la inconsciencia rige el péndulo. ¿Ok?
ese es un factor bien importante. En las emociones llamadas positivas no tienen opuesto. Las emociones derivadas, mecánicas, que son producidas por el exterior, tienen opuesto. ¿Ok? Si a ti, como una cosa que siempre digo, te encuentras $100, te alegras. Miras que son falsos y te pones triste en el acto. Entonces estás oscilando en el péndulo, porque las emociones mecánicas son producidas por algo externo. Las emociones del ser profundas, las que vienen de dentro, las que están conectadas con el estado de dicha, de ananda, no tienen opuesto. Es una gran diferencia. Las que vienen de los centros superiores no tienen opuesto. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el amor mecánico, el amor producido por algo externo se transforma en su opuesto con sus variantes relativas: celos, posesión, temor, agresión, control, ¿me entiendes? O sea, se distorsiona. Pero el amor como estado de ser no tiene opuesto. Entonces, esa es una diferencia, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta más para seguir, señor Rubén? ¿Alguna pregunta más? Digo, para matizar un poquitito, porque participen. El estado consciente no tiene nada que ver el péndulo, porque estás en... No tiene nada que ver el péndulo, exacto. A ver, vamos a graficarlo. ¿Ya vieron esto, no? Bueno, así lo espero. Bueno, vamos a borrar todo esto. La cosa es esta, ¿ves? Vamos a dibujar un péndulo, ¿no? Vamos a hacer hipotéticamente que se mueve hacia el otro, ¿no? O sea, que oscila de acá para acá, ¿sí? Entonces, en la medida en que más baja es tu conciencia, el péndulo es más extremo. En la medida que va subiendo tu conciencia, la conciencia está en medio. Pero todos nosotros pasamos siquiera unas 1000 veces al día por la conciencia, pero pasamos a tal velocidad que no agarramos nada. En la medida que va subiendo, el péndulo es más corto. Entonces, cuando llegas casi a la conciencia, tu péndulo oscila así, un nada. ¿Comprende? Es fácil de entender. Entonces, cuanto más mecánicas son tus emociones, más extremas, más pendulares, amor, odio, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, detesto, no detesto, etcétera, etcétera, mecánico totalmente. Bien, continuamos. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, de alguna manera tenemos que conocer lo que no somos, decía, o despejar el camino. Conocer lo que es la personalidad o la mente adquirida, la mente condicionada. Eso implica, le digo a Rubén, 3 respiraciones absolutamente conscientes, centrado en el aliento que ingresa y que sale. ¿Vamos? Seguimos. Entonces, al conocer lo que no somos, despejamos el camino, lo que obstruye, la ignorancia, el pecado, la ilusión que impide ser lo que somos, que impide conocernos. Al conocer lo que no somos y desidentificarnos del falso yo o ego, nos hacemos de su energía, lo que acabo de explicar, ¿no? Esa energía desperdiciada por la personalidad o ego, y esta energía es fundamental para despertar. Digamos, en este tipo de trabajo, los que hablan de despertar y todo, sea cual fuere su origen, se necesita energía. ¿Estamos? Sin energía no es posible este trabajo. Y hay niveles de energía. Cuanto menos energía tiene una persona, más limitada es su vida. Hay algunos que tienen lo suficiente como para, triunfar en la vida, pero no le alcanza para hacer un trabajo interior. Necesita más
energía. Pero nosotros somos expertos derrochando energía. Una de las formas de derrochar la energía es la identificación. ¿Qué es identificarme? Es decir, por ejemplo, ahora yo estoy aquí, tranquilo, centrado, yo estoy ahora aquí, y suponte que me duermo, espiritualmente hablando, viene un suceso, me dicen, eres un idiota, entró por el oído, pasó a la mente, soltó la química, desató cortisol, me produjo una sensación, la sensación se produjo emoción, y le digo, ándate al diablo, métense. ¿Qué diablo se va a meter conmigo? No sabe quién soy yo. ¡Ah! Y esto no les parece una actuación. Bueno, es una actuación. Pero yo lo que digo, hay personas que de verdad lo hacen. Y tú dices, ¿tú crees que está actuando? Porque está tan serenito diciendo, paz, hermano, paz. Y él dice, ándate, hijo de la cara. O sea, pues, oye, ¿estás actuando o es verdad? Es que no parece que fuera verdad. ¿Cómo va a estar maldito todo? No sea. Y así todavía. ¿Qué significa eso? Que desaparecí y me volví eso. Eso es identificarse. Dejé de ser yo para ser eso. Entonces, al desidentificarnos de los yo, diría yo, ira, miedo, angustia o lo que tú quieras, a través de la observación, por supuesto, me apropio de esa energía que la voy a utilizar para mi despertar, además de que se transforma en otras cosas, ¿no? Es más o menos así. Ahora bien, entonces, ¿cómo conozco lo que no soy? Yo no soy la personalidad es adquirida, la mente es adquirida, la mente es la sociedad, ¿no? La mente es la sociedad en mí, la mente es la sociedad en mí, eso no soy yo no nací con eso, lo adquirí, lo aprendí, lo grabé, lo imité, eso no soy yo. Es como se dice, ¿no? El niño es como una esponja, absorbe todo. Y luego cuando crece, las personas le adjudican al niño características que él no tuvo al nacer, es decir, de la esponja. Quiero decir, si una esponja absorbe jugo o vino, ¿la esponja es jugo o vino o no? No, ¿sí? No es. Pero la ha absorbido, pero no es. Okay. Entonces, si yo absorbo miedo, envidia, odio, depresión, es decir, lo aprendo y lo incorporo, yo soy eso, ¿puedo decir yo soy depresivo? No. ¿Yo soy alcohólico? ¿Yo soy miedoso? No funciona. Pero cuando yo estoy dormido digo, ¡ay! Eso es identificación, ¿cierto? Que yo tengo que alejar la luz de la conciencia al inconsciente, pero al inconsciente no me puedo meter, tengo que esperar que salga, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez, ayer les preguntaba, por ejemplo, en este instante, yo los veo tranquilos, algunos tienen casi cara de angelitos, así muy... Pero yo digo, ¿así son todo el tiempo o en algún momento se enojan? Bueno, no, pregunto. En algún momento tienen angustia, ansiedad, preocupación, sí, en algún momento tienen, pues, no sé, tener soberbia, ese tipo de cosas, sí, pero y ahorita no lo tienes. La pregunta es, ¿y dónde está? Está en una parte de la mente a la que no tengo acceso, que se llama inconsciente. Entonces, si algo lo provoca, eso sale, me controla, hace su show, grita, insulta, luego se repliega de nuevo al inconsciente, así durante vidas. Entonces hay que ponerle alto a eso. Entonces la próxima que aparece, digamos la agresión, yo tengo que hacer algo, arrojarle la luz de la conciencia. ¿Comprendes? Apareció la rabia, ¿y qué hago yo? Ahí está la rabia. ¿Eso soy yo? Yo soy la esponja, la rabia es adquirida, pero bueno, apareció y está, ¿y qué hago? ¿Qué hago? La observo, pero obviamente para observar hay pasos. Tal vez la primera secuencia sería elevarme, porque en el mismo nivel no puedo observar nada, porque a lo más sería un correctivo. Quiero decir, tengo rabia,
y tengo un yo que no quiere tener rabia. Los dos de bajo nivel se enfrentan entre sí. Entonces yo necesito elevarme, ¿no? Elevarme. Los que estamos en un trabajo, una forma práctica de elevarnos es conectarnos con el trabajo. Porque el trabajo simboliza los yoes que se van elevando en sagrada epifanía, porque nosotros tenemos una multitud de yoes o egos, tamásicos, pesados, ¿no? Malos, perversos, agresivos, con pensamientos tanáticos, así, esos tamásicos. También tenemos yoes rajásicos, los que buscan salir adelante, positivos, triunfar en la vida, paz, amor loco, o sea, también tenemos positivos. Pero hay otros yoes que se llaman sálvicos. Los yoes sálvicos quieren despertar y salir de esta vaina, de esta ronda de nacimientos y muertes. Esos integran un cuerpo de trabajo, hacen un trabajo y se llaman yoes del trabajo. Esos son los yoes que me dicen, observa, despierta, mírate, trabaja. Esos son yoes del trabajo. Esos yoes del trabajo son los que me dicen, obsérvate, porque un yo del trabajo no puede observar, es diferente, ¿no? Pero en fin, lo concreto es que para conocer la estructura de la mente o la personalidad, tengo que arrojarle la luz de la conciencia. Ese acto se llama observación de sí. Esa luz que alumbra las tinieblas del inconsciente es la conciencia. En su etapa primera, la conciencia en su etapa primera. Lo que llamamos la conciencia está arriba. ¿Ok? Esa conciencia, la forma más baja de la conciencia es la observación. Por decirlo así, por usar un término, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, mis yoes que quieren despertar y salir del sufrimiento empiezan a espiritualizarse y se elevan. La conciencia suprema desciende, se junta con los yoes del trabajo y forman el primer elemento de conciencia en mí, la primera cosa que puedo manejar. El señor Bourdieu le llamaba el mayordomo delegado. Pero es aparte de la observación, la conciencia tiene niveles. Por ejemplo, los que trabajamos en la escuela vida lo hacemos. Primero aprendo, entre otras cosas, a observar mi cuerpo, sensaciones, tensiones. En algún momento observo pensamientos, estructuras de pensamiento, hábitos mentales, etc. En otro momento seguro observo emociones, pero se dan cuenta que yo estoy observando. ¿Quién observa? La conciencia. Pero el nivel más óptimo de conciencia es cuando yo me doy cuenta que me estoy dando cuenta, porque por ahora me doy cuenta de mis emociones, me doy cuenta de mi cuerpo, me doy cuenta de los pensamientos. Ya cuando empiezo a darme cuenta que me estoy dando cuenta, entonces la conciencia verdadera empieza a emerger. Yo me doy cuenta que me estoy dando cuenta, es otro nivel. Gracias. Ya me estaba acelerando ya. Me identifiqué con lo que estaba hablando y me aceleré. La campanita ciega. Seguimos entonces. La luz que alumbra las tinieblas del inconsciente es la conciencia, en su etapa primaria, ¿no? En esa etapa la conciencia se llama observador o también saksi, el testigo, el que ve. ¿Ok? Entonces, estas cosas yo hablo desde la práctica. Esto ya no es teórico para mí. No digo que he llegado a un nivel eximio, ni me considero gurú, ni nada por el estilo. Pero que lo he practicado, y bastante. Entonces es real. Esto es todo lo que puedo decir. ¿Podría dar un ejemplo de me doy cuenta de que me estoy dando cuenta? Date cuenta. ¿Cómo yo podría ponerte un ejemplo de darte cuenta que te estás dando cuenta cuando la conciencia es un proceso interior? ¿Me entiendes? Bien. Entonces tú date cuenta. A ver, tú puedes darte cuenta de tu brazo. A ver, siente tu brazo, date cuenta de tu brazo. Date cuenta. ¿Ok? A ver, date cuenta de tu brazo. Bien. Ahora, ¿puedes darte cuenta de ti mirando el brazo?
sintiendo el brazo, a ver, a la prueba. Ahí te pierdes. Eso es todo. Es decir, al principio la atención dividida. Vamos a decir, yo miro la pizarra, atención externa. Luego yo me doy cuenta que estoy mirando la pizarra, es decir, miro los pensamientos mientras miro la pizarra. Luego vuelvo a mirar la pizarra y miro lo que siento al mirar la pizarra. Estoy dividiendo mi atención. Luego miro la pizarra y me doy cuenta de mi cuerpo, de mi postura, de las tensiones de mis piernas al moverse. Es decir, me doy cuenta de la pizarra y me doy cuenta de mí. Cuenta de la pizarra, cuenta de mí. Eso se llama atención dividida. Ese es el preámbulo, pero en algún momento me voy a dar cuenta que me doy cuenta de la pizarra, me doy cuenta de mí y me doy cuenta de mí mirando la pizarra. Aparece un tercer factor. Eso es recuerdo de sí. Eso es, me doy cuenta que me estoy dando cuenta. Más allá no te puedo decir hasta que tú te des cuenta. Si no te das cuenta, entonces ya tienes que darte cuenta. Porque si te das cuenta que te estás dando cuenta, entonces ya te das cuenta, ¿ok? Esa es una broma, por supuesto. Y te paso la cuenta. No estuvieron atentos, ahí tocó la campana. Me hacen un chiste, pero... Suena la campana y respiras conscientemente, es decir, sientes el aliento que ingresa y que sale. Ahora, aquí. Ya, una más para que no se amargue Florcita. ¿Ah? ¿Qué? Está hablando lengua, creo. Bueno, seguimos. Esa risita le extrañaba. Bien, seguimos entonces con la observación de sí. Pongan ojo, la observación de sí es un acto sagrado. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Sabes por qué? La observación de sí es el descenso de la conciencia o de la conciencia divina a un plano manejable y humano en el que yo puedo darme cuenta del cuerpo, sensaciones, tensiones, emociones, pensamientos. Pero ese que se da cuenta, eso es divino. Lo que dije ayer, cuando Gagarin llegó al espacio y fue por los cielos, según él, regresó todo campante y dijo, no he visto a Dios. Y también relaté ayer que el amado Papaji llega donde Sri Ramana Maharshi, y como él de chiquito veía a Krishna, veía a Dios, qué sé yo, entonces llega donde Sri Ramana Maharshi le dice, mi ideal supremo es ver a Dios. Y entonces Sri Ramana Maharshi lo decepciona porque le dice, tú nunca vas a poder ver a Dios. Entonces el otro se sorprende, dice, pero usted es un santo, me han dicho que venga, es el ser más iluminado que existe en este momento en la India. ¿Por qué no voy a poder ver a Dios? Y le dice, no vas a poder ver a Dios. Y él dice, por una razón muy sencilla, porque Dios es el que ve. Punto. ¿Ok? Entonces, ¿entienden lo que es la conciencia del testigo? ¿Lo que entienden lo que es darse cuenta? No es cosa... No es así, es sagrado, para mí es sagrado. 2.2. Observar es echar la luz de la conciencia a las tinieblas del inconsciente. San Pablo dijo bien claro, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz. Es ahí donde se produce la transmutación, ¿estamos? ¿Te acuerdas que tú decías cómo es que la energía, y si observo la rabia y se transforma en compasión, en miedo, en fe, por decir la envidia en creatividad, ¿no? La avaricia en sabiduría? O sea, hay transformaciones, pero no es cuestión de ego, de mente, de intención, es observación consciente, es decir, el luz de la conciencia. Porque nosotros tendemos a confundir el pensamiento con la observación, por ejemplo, ¿no?
Pensamos algo, creemos que eso es observar, pero no es lo mismo. Por ejemplo, tú estás sentada en la silla, ¿cierto? Tú sabes que estás sentada en la silla, pero te estás observando, o sea, me refiero, te estás viendo que estás sentada en la silla, no. Tú sabes que estás sentada en la silla. Yo sé que estoy de pie. Comprendo. Una cosa es saber que estoy sentado y otra cosa es observarme que estoy sentado. Entonces, el saber o el pensar no es observarse. El análisis y la introspección no es observación, eso es mente. La observación es no mente. Es solamente una contemplación, o sea, no... Es esto. ¿Dijo algo la luz? ¿No? Yo digo, esa flaquita pregunta mucho, ¿no dijo? Gracias por lo Gracias por la flaquita. No, es muy intencional. Pero la luz no dice, la observación es esto, tú haces así y miras. Pero si tú dices, ay, qué feo, Dios mío, qué envidia, no quiero tener cólera, a que se vaya, Dios mío, no quiero tener ansiedad, qué horrible, eso jamás va a ser observación, porque la luz no hace nada de eso. A ver, si la luz habla, yo me voy. No, mira, más marguella yo. Si la luz habla, yo me voy ahorita. Pero no habla. La luz no habla. Eso es observación. Tú miras lo que hay ahí. Eso es bueno. Seguimos. Entonces, ya, está claro eso. Entonces, yo observo algo y eso que observo se convierte en luz. Obviamente no a la primera, ¿no? ¿Qué más? Observar y dirigir la luz de la conciencia al cuerpo, a las emociones y a la mente. Eso ya está dado. Observar de alguna manera, obviamente, es darse cuenta. Y acá sucede algo curioso. A medida que observamos, la conciencia crece. Es por eso, esa es la diferencia total entre el análisis y la observación. Una persona me dijo, pero a mí, yo quisiera analizar, porque hay personas que yo le digo, obsérvate, por ejemplo, observa cuál es el yo más repetitivo, obsesivo, asfixiante. Porque esas personas me dicen, quisiera cambiar mi karma, y creen que el karma es, no sé, yo lo empujo a él y a la salida me tropiezo y dice, karma. Kirma será porque de karma no se nada. Eso no es karma. ¿Cómo va a ser karma eso? El karma es acumulación de pensamiento en el inconsciente. Y puede demorar días, semanas, vidas. Así que no me venga con el chiste de que yo hago algo y eso es karma. Eso no es así. El karma se genera por un pensamiento acumulado, repetitivo, que te va a llevar al sentir, el sentir al actuar, el actuar al repetir el acto que se transforma en hábito, la repetición del hábito se va a transformar en carácter y tu carácter va a imprimir tu destino. El karma se origina aquí. Entonces yo le dejo como tarea y le digo, observa el pensamiento más repetitivo, asfixiante, dominante. ¿Ok? Esa es una tarea de trabajo sobre uno mismo. ¿No? Disculpa, una tarea no tiene nada que ver con el comportamiento. ¿Qué? Lo que acabamos de decir. No. Cuando dio el ejemplo del karma. Es un pensamiento, pero no tiene nada que ver con el comportamiento. Al final, también. Dije, el pensamiento lleva al sentimiento, el sentimiento a la acción. Ok. La acción al hábito, el hábito al carácter, el carácter al destino, destino entre comillas. Es correcto, correcto lo que dices. A ver, entonces, la clave es esta. Entonces, una persona, yo le digo, observa, quizás lo que me dice, bueno, yo a la noche me pongo a recordar todo lo que hice y me acuerdo que me molesté, me acuerdo que hice esto, me acuerdo, y él cree que eso es equivalente a observarse. Hay una diferencia absoluta. Cuando yo me observo, la divinidad desciende, por decirlo de alguna manera, es decir, mi conciencia crece, pero cuando recuerdo en la noche, ¿qué? Mi conciencia no crece. Eso es, ¿qué cosa es? A ver, yo en la noche no recuerdo o analizo lo que hice. Voy a analizar lo que hice, no analizo, ¿sí?
en la noche, y ahí mi mente trabaja, de repente me sirve. Si yo quiero analizar comportamientos para modificar comportamientos, vale, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa. Como Sí. los psicólogos, ¿no? Claro, eso es correcto para comprender cosas, curar cosas, sanar cosas, eso es válido. Pero estamos hablando nosotros de salir de la samsara. Es otro cuento. Entonces, lo importante es que tu conciencia crezca. ¿Y cómo crece tu conciencia? La incipiente, que funciona como observador, crece con la observación, no hay otra. Así es que ni el análisis ni nada va a reemplazar la observación. Adelante, acá, adelante, asiento. ¿Cómo está Raquel? Seguimos. Entonces, la figura que hice ayer dice, a medida que la conciencia crece, el ego decrece. Es fácil. Por ejemplo, una persona tiene el 90% de ego, entonces su conciencia, la conciencia está a un 10%, el ego está a 90%, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a trabajar, a observar y la conciencia crece, entonces si ustedes ven, la conciencia creció y el ego decreció, ¿sí? Y si la persona llega de verdad a ser un trabajador infatigable de lo espiritual, el ego se redujo a 10% y la conciencia crece. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que el ego no existe. Lo que estoy diciendo que es ausencia de conciencia. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El ego no existe, es ausencia de conciencia. Bueno, a más luz, menos oscuridad, a más conciencia, menos inconsciencia, pues es obvio, pero es necesario decirlo. Avancemos. Claves para la observación de sí. Acá vamos a hacer un alto, vamos a descansar un ratito, van a respirar conscientemente, ingresan, entre otros. La cosa es que uno de ellos pasa y lo ve a uno de ellos fumando en el monasterio, y el otro le dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? A mí me han prohibido totalmente fumar, ¿no? Y tú estás fumando, ¿por qué? Y él le dice, bueno, ¿a ti qué te dijeron? Me dijeron que estaba prohibido fumar mientras meditaba. Ah, a mí sí me dijeron que podría meditar mientras fumaba. Lo que quiero decir, puedes tomar el café, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? Puedes comer con, la cosa es que estate un poquito presente. El sándwich no te coma a ti, tú comes sándwich. Lo importante es el estar, el cómo, ¿no? Más el qué hacer. Bueno, Samuel es un ejemplo. Samuel es un ejemplo de eso. Ah, sí, él se metía así. Bien, continuamos. Tócame la campanita para que cumplan el silencio. A ver, yo dije presencia, dije coman, pero dije no hablen mucho. Bueno, mucho, pero igual pueden conversar si es que así asimilan mejor la información. ¿Vamos? Bien, seguimos. A ver, entonces, claves para observar. La primera, yo no puedo observarme al mismo nivel. Lo que sucede a la mayoría de las personas, por eso no cambian, es que no se observan. Porque, por ejemplo, tienen miedo, que es cara, y sello es no miedo, o no quiero tener miedo. Entonces, tengo miedo y digo no quiero tener miedo. O pongo en la cara y sello dentro del mismo ego. Entonces, yo puedo decir 1000 veces, no quiero tener miedo, pero tengo miedo. Oscilo en el péndulo. Entonces, yo tengo que llevarme a un nivel diferente. Yo tengo rabia, y hay una parte mía que dice que tener rabia e ira no es espiritual. Por lo tanto, esa parte se opone. Y entonces digo, no debo tener rabia, porque yo soy espiritual, y creo que eso es trabajar o hacer conciencia. Ese es chiste, es broma. Entonces, este gana un rato, no me molesto. Luego llega al poder, se desgasta, luego entra grito, se desgasta el gritón, luego llega el yo quiero ser espiritual, no quiero irritarme. El lío es abajo, chusma, chusma, chusma. Entonces lo que yo tengo que hacer es elevarme.
Eso es la observación, es otra historia. No es un yo moral que se opone a otro yo moral. Estoy fumando y tengo otro yo, la otra cara que es no debo fumar, que hace daño, que la enfermedad. Entonces los dos se agarran. Entonces el día que yo quiero dejar de fumar, me voy a elevar a un tercer nivel. Voy a fumar totalmente consciente y seguramente lo dejo. Pero si yo voy a fumar con la idea de que no debo fumar porque me hace daño y dejo el cigarro por 15 días, luego vuelvo a fumar, estoy en el fuego infierno. No sé si captaron la idea. Entonces, al mismo nivel no se resuelve. Es como que yo pongo una tabla acá, me paro encima de la tabla y me quiero levantar. Imposible. Es lo mismo. Querer cambiar el ego con el ego no es posible. Tengo que elevarme. Por eso dice, ante todo elevarse, salir del estado habitual o del yo problemático. Dígame, ¿qué? Es decir, cuando Cristo se molesta, cuando bota del templo, esas cosas, él lo hace Ajá. consciente. Totalmente consciente, es lo que se llama la ira justa, ¿no? Y más que ira es un movimiento de energía. No es rabia, no hay odio ahí. Hay fuerza, hay fuerza, hay compasión. Pero se manifiesta como ego. No es ego Empieza para a nada. tirar las cosas. Claro. ¿Y quién dice que el ego tira las cosas es ego? Pero está desde la ira, o sea, aparentemente desde la percepción no está en paz ni en amor. Las iras no todo. Claro, pero a ver, él aplica fuerza, ¿no? Aplica una fuerza interior. Inclusive puede darse el lujo de abrir la jaula, sacar el ego de la ira y ponerlo a su servicio. ¿Comprendes? O sea, a propósito yo puedo hacer que mi ego sea mi empleado. Pues exactamente. Algún día le preguntan a Papayín, que es un gran maestro para mí, muy querido, y le dicen, Papayín, ¿usted tiene ego? Le voltea y se ríe y dice, por supuesto. Al señor Nicol, por ejemplo, discípulo de Ouspensky, de Gurdjieff, le preguntaron lo mismo, ¿usted tiene ego? Joyce, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es su espiritualidad? Pero los tengo en jaula. Están ahí. ¿Y qué hace? Lo saco cada vez que lo necesito. Por ejemplo, voy a dar una conferencia y necesito un poco de brillo, agarro el de la vanidad. ¿Me entiendes? Pero ojo, 1, 2, 3% de vanidad controlada, además. Por ejemplo, una mujer que está siendo avasallada, fastidiada, si no le da la dignidad, saque el orgullo. El orgullo es un ego muy pegado a la dignidad. Entonces, si no ha trabajado la dignidad dentro de sí, agarra el orgullo y juácate, lo saca. ¿Cuál es el problema? Acá la cosa es la conciencia, no es ser niños bonitos, ni perfectos. No, la idea no es esa, la idea es ser consciente. Manejar Desde la conciencia. Desde la conciencia, lógico. Cualquier maestro te va a decir lo mismo. Otra historia, por ejemplo, en un pueblo había una cobra que atacaba y dañaba a la gente. Y un día pasa por ahí un maestro y la gente se queja, dice hay una cobra que mata a la gente, que es mala, ¿no? Entonces el maestro va, busca a la y le habla y le dice, mira, es que yo soy así, mi naturaleza, no sé cuánto. Te voy a dar un mantra para que te vuelva pacífico. Y le da a la cobra un mantra para que se vuelva pacífica, ¿no? Y la cobra se vuelve pacífica. Al cabo de un año, el maestro vuelve a pasar por ahí y no encuentra a la cobra. Y por ahí pasa y ve una especie de hilacha tirada, sangrando, así hasta el cielo. Y el maestro le dice a la cobra, ¿y qué te pasó? Dice, tú me dijiste, yo hice el mantra, me llené de paz y mira, los muchachos me han apedrado, etcétera. Y el maestro que le dice, oye, yo no te dije, yo no te dije, yo te dije que no metieras veneno, pero nunca te dije que pararas de silbar. Eso yo no te prohibí. Yo te dije no metas veneno, pero eso sí.
Bien, finalmente, casi ningún maestro, aún budista y lo que fuera, aguanta la soberbia. Hay licencia para sacarle la miércoles al soberbio. Digamos, no enfrentarlo desde el ego. Por ejemplo, algo grafican indirectamente en la serie Kung Fu, cuando el maestro, el cieguito, está yendo por el camino, no lleva nada, prácticamente su libro de oraciones, y va yendo con el discípulo. Y llegan dos asaltantes y no, a quitarle las cosas, ser bueno, digo, si necesitan mi manto, toma, pues, ¿no? Y eso de ahí, ¿qué es mi libro de oraciones? Dame. Dice, si no te sirve, es un librito sin valor. No, dámelo. No, es mío, eso no te va a servir, dámelo. Y el maestro Po, que era, no, perdón, el cieguito, que era un alma de Dios, ¿qué hace? Voltea y dice, ¿qué? No da, ¡pum! ¿Me entiendes? Así, ¡pum! O sea, yo digo lo mata, pero lo suelea, ¿no? Lo tira. La soberbia no se aguanta, o sea, así esa prepotencia, soberbia, eso no. Y eso no es dejar de ser espiritual, o sea, porque por eso ya no soy espiritual. O sea, que él lleva un librito de oraciones que el otro no necesita, y el otro ¿qué se cree? Claro, si tú eres débil, seguramente sumisamente aceptas, pero si tienes fuerza, ¿qué? Sacar la fuerza. Yo me he confundido con ese cuentito de que una chica, la hija del pastor, había tenido un hijo y luego le adjudica que es el maestro del pueblo, y el maestro va y le dice, ese es tu hijo, y le hace problemas, y él recibe, y de ahí se arrepiente, y luego le dice, no, me equivoqué, perdón. Una cosa sin emoción. Eso es otra cosa, es desapego, pecha, ¿no? Ajá. Eso es otra cosa. Eso será ser espiritual, ¿verdad? Me llega. No me importa lo que pueda suceder. Exacto. Acepto la Si cosa. llegas a ese nivel, vengo para que me enseñes. Ay, entonces, digamos que son niveles de Niveles. No me importa lo que pueda suceder, pero eso no significa, a ver, ¿cómo? Conscientemente, ¿no? Porque si estás ahí que no... No, pues, una si guerra tú dices interna no me ya importa, pero sí te importa, dices no me importa, pero dame. Pero eso ya No, es no me importa, pero para eso tienes que tener una conciencia muy acreditada. ya totalmente desapegado. Para eso tienes que tener una visión donde tú te ves parte de miles de vidas y esta es una pinche vida, ¿no? O sea, un pedacito de una vida, o sea, nada. ¿Me entiendes? Estás viviendo una experiencia difícil, según tú, no terrible. Que no me saludaron en mi aniversario. Entonces, en ese momento te elevas, te miras, te das cuenta, como la cobre. En ese momento te elevas y que tiene, aunque sea intuitivamente, la capacidad de decir, esta es una parte de las miles de vidas que ya viví y me tocará vivir. Entonces, ¿qué sentido tiene de que no me saludaron? O sea, ¿te parece una broma de tan mal gusto? Y así, si te colocas en esa perspectiva, muchas cosas empiezan a pasar, no te tocan. ¿Entiendes? Pero eso no es un pensamiento. Si tú piensas, no es, tú tienes que partir desde el ser, digamos, ¿no? Pero en fin, avancemos. Estamos en ya. Observación de sí, yo le dije, desde el mismo nivel no se puede, tienes que elevar. Los que estamos en el trabajo, yo por ejemplo digo, hora de trabajar. Suponiendo que hubo algo que me produjo, por la radio ya no voy tanto, pero tienes hijos, nietos, de repente gente, o igual mucha gente que sufre, que se me acerca, entonces eso a uno le toca, ¿sí? Pero igual no es correcto, el sufrir por alguien no es correcto, porque si tú sufres porque una persona está sufriendo, tu sufrimiento acrecenta el sufrimiento de la otra persona, para comenzar. O sea, uno cree que es un acto, no, el mismo Buda decía, si alguien está enfermo, en una cama, con fiebre, con una infección, es un acto de amor que yo también me tire a la cama, me llene de fiebre, me infecte, o sea, ¿eso es querer? No. Entonces, si una persona que está sufriendo, ¿yo qué tengo que sufrir? Hablo de sufrir. No tiene sentido. ¿Ok? Entonces,
establecemos esa diferencia. Pero vamos, hora de trabajar. Hora de trabajar significa que hay que trabajar. Se acabaron las palabras, ¿no? Por ejemplo, ya, suponte que me produjo esa especie de angustia, esa cosa. Está ahí la angustia. Entonces, yo desde el mismo nivel dije que no se puede. Cuando yo digo hora de trabajar, o hago así, me instalo en algo, en los yoes del trabajo. Y digo, ¿qué conviene o qué quiero? Me observo, me recuerdo a mí mismo, me desidentifico, me separo internamente, me coloco en un estado de upexa, de neutralidad, elijo. Y digo observarme porque puedo yo colocarme en otros estados, desidentificarme, pero la observación es el privilegio, digamos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es quedarse al frente de, a ver, pero voy a ver qué dice. Ante todo elevarse. Si tú estás al mismo nivel, insisto, por ejemplo, tienes angustia y dices, ay, no quiero tener angustia, voy a respirar conscientemente para eliminar la angustia, malograste la observación. ¿Por qué? Porque el ego, ese de la angustia, se siente atacado, amenazado y se desplaza nuevamente al inconsciente. No resolviste nada. Entonces, te elevas. Luego es fundamental desidentificarse o separarse. ¿Qué significa? A ver, vamos, pongo el ejemplo, ¿no? Entonces sucede algo y me produce angustia. En ese momento yo tengo dos alternativas: o me identifico o no con la angustia. ¿Qué es separación interior? Separación interior es cuando yo digo, me doy cuenta y digo, esto se llama angustia. Eso no soy yo. Y la angustia está ahí. Mi cuerpo aquí tiene angustia. Que te vaya bien, pero mi mente está así, que le vaya bien. Entonces yo me siento a la orilla de mi mente en quietud, porque yo soy la paz, y miro a mi pobre mente jodida. Puede ser angustia mezclada con miedo, mezclada con ansiedad, ¿no? Con síntomas de tristeza y depresión, es decir, el infierno mismo. Ese es su problema, no es mío. ¿Entiendes? Yo me siento a la orilla de mi mente, inquieto, y miro. Claro, la cuestión está acá, pero desidentificarse significa eso, separarse internamente. ¿Ok? Luego, no confundir ya lo que dije hace un rato, conocer o saber con observar. ¿No? Tú puedes saber que estás, yo puedo saber que estoy de espaldas a esto, yo lo sé. Yo sé que atrás está la pantalla, ¿sí? Pero saber no significa observar, ¿o sí? O sea, saber es una cosa, observar es otra cosa, ¿sí? Entonces, tú puedes saber que tienes cólera, pero eso no es observar. Tú puedes decir, no, yo sé que tengo miedo y me estoy observando. Chaca, no seas chistosa. ¿Cómo vas a ser observarte? Tú sabes que tienes cólera, pero eso no es observarse. ¿Ok? Porque la observación, de repente más adelante se explica. Bueno, no confundir tampoco conocer o saber con observar. Tampoco no confundir la observación con pensar, por ejemplo. Pensar, analizar, introspeccionar. Estas son actividades de la mente. Y la observación, que es la luz de la conciencia, es momento. Simple como eso. Por eso decía, la observación es como esto, ¿no? Suponiendo tu interior, el mundo, las cosas, entonces tú dices, voy a observar, haces eso. No sé si ahí estoy analizando, pensando, no estoy haciendo nada. Estoy. Eso es la observación. Echar la luz de la conciencia, ¿no? Obviamente este es un trabajo más sostenido, trabajado. Yo a la gente del grupo, ahí donde está el amigo Simón, entrenamos primero de repente la separación interior, luego la desidentificación, luego la observación. Pero ahorita voy a decir, la observación ha de ser silenciosa. Es decir, sin desear cambiar. Si tú tienes miedo y dices, voy a observar el miedo porque ya no quiero sentirlo más, anulado, no sirve. Tengo angustia, ya no quiero tener angustia, se acabó. O sea, sin desear cambiar nada.
sin comentar nada, sin verbalizar, sin rechazar, sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin justificar, como la luz. La luz yo lo he prendido y no he dicho nada. Eso es observar, ¿no? Dime. Es como pienso observar y no dejar fluir, que fluya. Es como observar el río y toma su cauce, o sea, sin controlar, sin juicio. Pero totalmente consciente del fluir del río. Pero consciente, porque si no estás consciente no pasa nada. De lo consciente, porque si fuera del inconsciente es como que estás dormido. Estás dormido. Pero de la conciencia y dejar simplemente que fluya desde la conciencia. Exacto. Being awake, estando despierto. Exacto. Viendo ese río como toma su cauce, con conciencia mirando. Eso es, pero es no emitir juicio, opinión, claro, no. Quiero, no quiero, rechazo, está bien, está mal, lo hice, lo logré, nada. Bien. Chita. Bien, entonces, la que sigue, esto que, estos son los pasos. Yo como trabajo, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Primero aparezco. Aparecer significa aparecer. ¿Y ahora qué hago? Primero aparece un yo del trabajo y me dice, y le digo, mira, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces, como los sindicatos, el yo del trabajo mío así. ¿De qué se trata? Dice, miedo, ira, angustia, ansiedad, depresión, tristeza, codicia, lujuria, celos, vanidad, lo que sea. Miro y lo miro, ya sé de qué se trata y luego lo digo. ¿No? En este preciso momento, ahora y aquí me doy cuenta de un estado interno de angustia. Como ves, conmigo no es el tema. Luego de decirlo, paso a la parte más difícil, a la parte que la mayoría de las personas lo evade, sentir el cuerpo. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se trata de emociones, el mecanismo es el siguiente. Tengo un pensamiento de preocupación, un pensamiento angustioso, un pensamiento que me ocasiona. El pensamiento me desata una química, generalmente de secreto cortisol o adrenalina o algo así. Esa química me produce una sensación corporal. Sensación. La sensación se transforma en emoción. Entonces, el que se observa, y Vipassana también trabaja, el budismo Vipassana, me centro en sentir la sensación. A ver, por ejemplo, hay angustia. Primero no sabía, ¿no? La cosa es que empiezo a sentirme así, hora de trabajar, Jorgito, elévate, mira, y digo, eso es angustia. O esto se llama angustia, o en este momento veo que hay angustia. Bien, ya lo dije, ya me separé, y ahora ponte frente a frente, y eso no gusta. Te quedas quieto sintiendo el cuerpo. ¿Dónde? Aquí. Y justo lo que uno evade es esto, porque como tienes angustia, prende la televisión, hablas, llamas a un amigo, ¿me entiendes? Haces otra cosa, te metes al chat, cualquier cosa. Pero no, quédate ahí, en silencio absoluto, sintiendo aquí la sensación. De repente veo que por aquí hay algo de sensación. No pienso, no juzgo, no digo nada, solo siento en el cuerpo, sensación en el cuerpo, que es el origen de eso que estoy observando. Entonces, es como que te vas al origen. El origen de la angustia está aquí en el cuerpo. El origen del miedo está en el cuerpo. Bueno, derivado de algo que ha secretado por dentro, ¿sí? En concreto, sentir el cuerpo, la sensación que es el origen de eso que observo. Pero también, vamos a conectar esto, se acaba en la mochila del pensador, por favor. Estamos hablando del 2%. Porque angustia es miedo, ¿no? Es una forma de miedo, claro que sí. Es una forma de miedo. Perdón, ansiedad. También ansiedad, es otra forma de miedo. También ansiedad es el temor a lo desconocido, digamos como que a como lo que viene, a lo que no sabes qué va a pasar. A lo que no sabes qué va a pasar. Y depresión es todo lo contrario, al pasado. En función del pasado, pero la angustia y la ansiedad son muy cerca.
Tengo un video en YouTube, ¿verdad? Cómo vencer la angustia, la ansiedad, es un conjunto, o sea, pero es eso que tú dices. Son formas de miedo, angustia, ansiedad, depresión. No, depresión no, perdón, esas son formas de miedo, temores, ¿no? Bien, entonces, a ver, suponiendo me dijeron algo, me siento irritado. Obviamente cuando yo trabajo ya no pasa eso, pero vamos a suponer que estoy dormido y entró por aquí o por aquí, vi algo que no queda acá, mente, química, sensación corporal, y esa sensación se transforma en emoción. Esa emoción toma mi cuerpo y me crea tensiones. Luego en mi mente se produce una serie de pensamientos e imágenes relativas a todo eso, es decir, he sido poseído. Eso es ser poseído. Entonces la clave es, me voy al origen, aparece la rabia, me quedo quieto y digo, siento la rabia, ¿dónde está? Acá hay tensión, por aquí hay una especie de fastidio, esto está tenso, o sea, me doy cuenta, ¿no? Aquí como un dolorcito, me quedo ahí, sentir el cuerpo, la sensación. Entonces lo siento y luego permanezco ahí. Eso es observar, pero no es agradable. Entonces, sentir, por ejemplo, la depresión, la angustia, la ansiedad así descarnadamente y tú al frente, para muchas, pues es la clave suprema. ¿Por qué? Porque al cabo de dirigir, dirige la atención al cuerpo y luego ya, a ver, hay angustia, la siento aquí, el cuerpo. Luego siento la emoción misma, esa cosa que como que produce nervios, esa cosa que me produce esa especie de temor ansioso, eso siento. ¿Qué es lo que pasa? Hay un principio, ¿no? Todo aquello a lo que diriges tu atención, eso se relaja. O todo aquello a lo que tú diriges la luz, eso de algún modo se esclarece o se purifica. Entonces, si yo he tenido 5 o 7 minutos de ansiedad y la he sentido totalmente acá, no le he dado poca cosa, le he dado atención consciente, le he dado presencia divina, eso no es chiste. Eso yo no la he espantado, no la he botado, no he dicho no quiero tener nada. He dicho quiero comprender a la ansiedad, no la he evadido, nada. Digo solamente quiero conocerla. Entonces, al cabo de unos minutos, siento y luego permanezco sintiendo la sensación física, luego siento la emoción, o sea, la cosa emocional. Una cosa es sentir que me late el dolor de cabeza por la rabia y otra cosa esa cosa que es la rabia, ¿no? Pero a ambos. Al cabo de unos minutos pasa algo como... Es que tienen que hacerlo, es práctica. ¿Eso qué significa? Que la atención que le he dirigido ha relajado, como es físico, ha relajado todo eso. Y al relajar lo físico, obviamente lo psíquico, o sea, lo emocional es un reflejo de la sensación, se aquieta. ¿No? Me relajo y puedo empalmar con respiración consciente. Ese es un proceso.